una copla de Antonio Machado, de la cual me acuerdo de estos últimos años constantemente, ¿no? Qué difícil es cuando todo baja, no bajar tan bien. Qué difícil es cuando todo baja, no bajar tan bien. En esta especie de descenso en espiral de nuestras sociedades es difícil quitárselo de la cabeza. Y lo que mencionaba Isaías, bueno, el subtítulo es Fosfoyesos y crisis de civilización. En este par de páginas pues empiezo recordando que que yo en particular tengo un vínculo así fuerte con los fosfoyesos amontonados cerca de Huelva, no solo como los tenemos todas las personas que hemos crecido dentro de esta sociedad, ¿no? en los últimos decenios, hay un vínculo material que se sigue de que estamos dentro de sistemas de agricultura industrial, ¿no? Nuestros cuerpos se construyen con los alimentos producidos por un sistema agroindustrial que depende de un proceso químico que descubrieron químicos alemanes en la Primera Guerra Mundial, ¿no? El proceso de Haber-Bosch, que es el que ha posibilitado fabricar los abonos nitrogenados, o sea, poder aprovechar el nitrógeno atmosférico para hacer amoníaco y a partir de ahí los abonos nitrogenados con los cuales luego se construyen materialmente nuestros cuerpos. No era así en el caso de nuestros abuelos, ¿no? que estaban dentro de sistemas agrarios en los cuales básicamente se comía del sol, pero nosotros comemos básicamente combustibles fósiles, ¿no? En el caso del proceso de Haber-Bosch, que permite la fabricación, como en el polo químico de Huelva, de los fertilizantes químicos, el gas natural pues, que hace falta para eso en grandes cantidades. Entonces, eso nos afecta a todos, a todas. Nuestros cuerpos están construidos de esa manera y dependen de fosfoyesos en algún lugar. En mi caso, no era solamente eso, no solamente mi cuerpo, sino que también mi alma, digo en el texto, está construida también con fosfoyesos en cierta forma, porque mi padre trabajó en Fertiberia, ¿no? Se formó como perito agrícola, o sea, bueno, es una de estas biografías que resumen una parte importante pues, de esa España franquista, la industrialización a partir de los finales de los 50, ya sobre todo en los 60, 70, y entonces yo el dinero que ha pagado mi formación viene del trabajo en la empresa Fertiberia, con lo cual, digamos, en mi caso pues hay un vínculo aún más intenso, ¿no? con los fosfoyesos, ¿no? aparte del que nos corresponde a todos, simplemente por el hecho de comer cereales, por ejemplo, pues en este sistema agroindustrial. Dicho lo cual, algunos poemas, ¿no? De todas formas, otra pequeña... Venía esta mañana pensando hacia acá. Estos días igual habéis visto que hay un gran alboroto en las llamadas redes sociales. Es en realidad una denominación que no cuadra bien con lo que es eso, ¿no? Pero en las llamadas redes sociales hay como un gran alboroto en torno a la cuestión generacional de estas últimas semanas, ¿no? Donde, bueno, está por ahí también pues, algún libro, ¿no? Uno en particular, de Analía Plaza, donde, digamos, se pone sobre la mesa, es un debate complejo, qué pasa con la generación de jóvenes ahora, mis estudiantes, por ejemplo, ¿no? en la universidad, y las generaciones anteriores, en particular la de los boomers, a la que pertenecemos quienes vamos a leeros algunos poemas esta mañana, ¿no? Y de manera curiosa, pero muy significativa para la sociedad que es la nuestra, lo que aparece ahí pues, es la vivienda, aparecen los salarios, aparece la cierta precarización más general, precarización existencial, pero en cambio los fenómenos que son realmente los más importantes, los que están privando de futuro a estas generaciones y a casi, en fin, y a lo que nos toca las anteriores, están
no aparecen en ese debate, ¿no? Están ocultos, ¿no? No aparece ahí el estado de guerra en el cual estamos y que está generalizándose, no hay pocos analistas que piensan que vamos, y no a largo plazo, a una tercera guerra mundial, y no aparece la destrucción de la habitabilidad de la Tierra. Solo esos dos fenómenos son mucho más importantes que los que a corto plazo pues, están dificultando la vida de las generaciones más jóvenes, pero en general pues, no les prestamos atención. Eso tiene un poco que ver también con este regreso al futuro y vuelta al pasado que nos proponía Isaías, ¿no? Porque si pensamos en cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Al desastre en el que estamos ahora, ¿no? Con esta especie de Daddy Ubu gobernando buena parte del mundo, desde Estados Unidos. Si pensamos en cómo hemos llegado hasta aquí, pues claro, eso tiene que ver con las cosas que hemos hecho y sobre todo las que no hemos hecho estas generaciones también, la mía en particular, en los decenios de los que venimos. Y lo que se ha intentado hacer o se ha frustrado, como es el caso en particular de la exposición que ahora recupera Isaías, ¿no? O sea, eso hubiera tenido que ejercer un efecto social hace 20 años, que fue yugulado en la cuna, ¿no? Y como este es un caso solo, claro, es un pequeño ejemplo, pero como estos, pues muchos más. Bueno, algún poema, también de hace muchos años, de esos años 90, en los cuales a finales de los 90 pues estaba Isaías empezando este proyecto. La estética como ideología. Cuando los especialistas en marketing aprenden poética, los poetas se ponen a aprender economía política. Tratamiento de residuos. El principal problema estriba actualmente en la eliminación de los residuos. Los poderosos procesos productivos han progresado tanto que casi todo lo que antaño fueron elementos naturales, seres independientes, movimientos autónomos, ha de ser concebido actualmente como residuo de un proceso productivo. El agua es un residuo de la producción de imprescindible energía animada e inanimada. El aire, residuo de combustiones en benéficos motores. Fauna y flora son ya propiamente residuos de las industrias cárnica y farmacéutica. El trabajo humano, residual residuo de la actividad incansable de las máquinas. La historia es residuo de la conquista del espacio y el arte, residuo altamente tóxico de la televisión por cable. La vida es el residuo más intratable y terco, pero nuestros laboratorios trabajan noche y día. La humanidad solo plantea problemas susceptibles de solución, dicen los clásicos. La solución del problema está más que madura. Todo el mundo lo dice. La máquina dice, de seguir por este camino me convertiré en una mera máquina. El torturador dice, hay límites que uno no puede traspasar sin convertirse en un torturador. El mutilado dice, verdaderamente vivo mucho mejor que toda esa gente con brazos, piernas, sexos excedentes. El extraviado dice, diría desde luego que ya he estado por aquí en más de una ocasión. La muerte dice, soy la única que puede abrigar la razonable certidumbre de no estar muerta. No hay protección. Recuerdo la terquedad del mal. Recuerdo a un dios hemofílico
desolado, desangrándose por un corte minúsculo en un dedo. Recuerdo un sol fértil y apenas iniciado, las huellas de las gaviotas, la veracidad de la arena húmeda, la hermosura de la imprecisión. Recuerdo al poeta que decía: son comunistas hasta las células del cuerpo, y también los poetas somos los que protegemos al pueblo con palabras. Recuerdo que ya no hay pueblo, pero seguimos necesitando proteger. Recuerdo que ya no hay protección. Recuerdo que hasta la fecha recordar sigue estando prohibido. Recuerdo, sobre todo, la terquedad del mal. Como el que apenas. Como quien reconstruye el vértigo de la metamorfosis. Como quien gasta una broma a un árbol y recibe sin sorpresa la interpelación de una carcajada de hojas secas. Como el que acaricia los tobillos de la embriaguez. Como quien implora a las hormigas que le dejen ser esa tarde, al menos esa tarde, uno más de la cuadrilla. Como el que descubre las llagas del silencio, la pura osamenta de la piedad. Como quien rescata lo imposible de rescatar, como quien bebe el zumo de esa imposibilidad. Como el que cede un grafiti al cajero automático, fundar monasterios marxistas. Como el que sueña la paciencia de los jeroglíficos. Como quien nadie, como que ninguno, como quien no. Coser los desgarros del mundo. Queríamos coser los desgarros del mundo. No había hilo ni agujas suficientes en el planeta entero. ¿Seremos capaces de dejar de ver el mundo como mina, molino y matadero? ¿Capaces de extraernos de la secuencia horrible, negar la evidencia, organizar la irresponsabilidad, huir hacia adelante? Estar ahora a tu lado y lamerte, solo lamerte como hacen los perros cuando ven sangrar. Y termino con estatua de madera de una mujer moliendo cereales, mastaba del cortesano Ti en Saqqara, Imperio Antiguo, quinta dinastía, aproximadamente 2400 años antes de la era común. Conmovedoras hasta lo indecible, esas figuras de mujeres egipcias arrodilladas mientras muelen cereal. ¿Cuándo vi la primera? No había cumplido aún los 25, pero las conservamos en museos no porque los dominadores concediesen gran valor a las mujeres o a las labores de las clases bajas, 9 de cada 10 personas en aquel reino antiguo, sino porque ellos deseaban fuerza de trabajo dócil hasta después de la muerte. Eran sepultados en compañía de siervas con la esperanza de que esas frágiles figuras siguieran cumpliendo sus tareas con discreción y eficacia durante la entera eternidad. Da vértigo pensar en la interminable molienda diligente ejecutándose en lo oscuro de la mastaba fúnebre.
hablamos de liberación, nos atrevemos a veces a soñarla. Pensamos sin duda en la reducción y reparto de los trabajos penosos. Contamos los siglos desde que nos afligen patriarcado, ejércitos y estados. Pero no habrá liberación humana mientras no consigamos que cese el cautiverio de esas esclavas que muelen y siguen moliendo el trigo de los señores muertos desde hace casi 5.000 años ya. Revolución, restitución, renovación, renacimiento. Salvar a una mosca que se ahogaba en la copa de vino tinto. Preparar con amor una comida para quien te ama. Llegar a donde ya estabas. La montaña creció hacia el interior. Elucubraciones en los límites de un paraje natural. Una línea risoria separa dos mundos. Una línea imaginaria visual esperpéntica dudosa separa dos mundos. Puedo leer paraje natural, cuadrado fúnebre, frivolidad vacío de alcoba, mente de misereres políticos congelada en salmuera. El cartel anunciador está escrito en lenguaje avifauna o lenguaje animal hombruno cazador. Las aves leen el peligro en el aire, leen sus límites en sus plumas, cuando su pluma ensangrentada dibujan laberintos de camino en vuelo rasante a prueba de baterías antiaéreas. Pum, pum, pum. Lenguaje escopeta, lenguaje límite, distorsionador de silencio. En los límites de un paraje natural se afianzan los intereses oblicuos, los cheques en blanco de la manada estéticamente guapa, de la guapura estéticamente asesina, que con su lenguaje estético destructor alimenta la producción positiva. Pum, pum, pum. Lenguaje proyecto turístico. Pum, pum, pum. Esa dirección debía de seguir la trayectoria de los disparos del lenguaje animal hombruno cazador, lenguaje proyecto turístico, pum, 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 muerto, degollado, enterrado vivo, rociado en la tumba con gasolina, troceado en la tumba para ser engullido por los guaperas perrunos del poder. Una línea imaginaria me perfora las tripas, lenguaje al límite del insomnio. Sin remedio, si nos cortan las patas, ya ves, andaremos sin patas, qué remedio. Que nos cortan las alas, no podremos volar. Construiremos barriletes, qué remedio. Si nos cortan las manos, con los dientes escribiremos, qué remedio. Que nos cortan las orejas, sin sonido, el olfato desarrollaremos, qué remedio. Que nos tapan la boca, mala cosa. Del aire comeremos, qué remedio. Del aire moriremos, alondra de los rastrojos, si nos afartan los campos. Sin remedio. No hay bandera más bella que las plumas de los pájaros. La sorpresa saltó a orilla del montón de estiércol.
Una asociación de escarabajos peloteros se afanan en la elaboración artesanal de pelotas de estiércol. La luna era pequeñita, la mitad de una tajada de sandía, pero su hilo de luz se agrandaba reflejada en el montón de estiércol, alumbrando el descubrimiento. Me senté en la arena a una cierta distancia del trajín mágico. Recuerdo que exclamé sonriendo: ¡Madre mía! Su visión era tan entrañable y conmovedora que requería una migaja de observancia. La cooperativa pelotera nocturna se guiaba por las estrellas. Son cosas que pasan y no saben explicar. Milagros que brotan por obra de encantamiento, bellísimas pequeñeces, con las que te alegras seguir respirando. Me acordé de los heterodoxos caminos de la poesía y de algunos poetas de la cuerda, fijaciones o hermanamiento invisible que todos tenemos. Y entusiasmado exclamé: esto es poesía, la vida puesta al servicio de los ecosistemas. ¿Tan larga? ¿Quién es antisistema? ¿El que contempla la flor o el que la degolla? ¿Quién radical? ¿El que encierra al pájaro en la jaula o el que admira su cante en el árbol? ¿Quién antisistema? ¿El que se engancha a una grúa devastadora o el que levanta una mole en primera línea de desastre? ¿Quién radical? La metalúrgica del desprecio escupiendo mercurio por las branquias del río Tinto, o la mochila de muerto que carga sobre nuestra espalda. ¿Quién antisistema? ¿El poeta que escribe por encargo o el que escribe sin querer? ¿Quién radical? ¿El hombre público que mata por seguir siendo hombre público o el agua que baja del río para florecer en las marinas? ¿Quién antisistema? ¿El que sueña con viajar a Marte o el que pedalea en las respiraciones del bosque? ¿Quién radical? ¿El que alimenta la perversión del lenguaje o el que se alinea con las preguntas abiertas? ¿Quién antisistema? ¿El que atranca la caballa al vuelo y la transborda a los bancos piratas o el que se manifiesta por la abolición de los paraísos fiscales? ¿Quién radical? ¿La nave espacial o la bicicleta? ¿Quién antisistema? ¿El ministro de la guerra que se enriquece vendiendo armamento militar o el pacifista que rodea por la cintura el Ministerio del Interior? ¿Quién radical? ¿El rascacielos o el alba? ¿Quién antisistema? ¿La agricultura intensiva o el hortelano en su huerto? ¿Quién radical? ¿Los políticos amparados por los privilegios de aforamiento o los activistas detenidos por rodear al Parlamento? ¿Quién antisistema? ¿El escarabajo pelotero puliendo la boñiga o las chimeneas de adelante? Copias y compañía. No veo invitaciones abiertas a la contemplación ni reflejo que nos acerque a los tiempos lentos. No veo brillar los ojos cuando se pronuncia la palabra tan necesaria, austeridad. Y esto va
para nosotros que somos muy alternativos, una palabra que la comparto con evento, zapato traga calcetín. Y estoy hasta los pies de esa palabra. Mira, ya voy con estos dos. Piedra. El silencio de las piedras dentro del poema Piedra, rodando verso piedra. El silencio se despiedra y se deshace en trozo de silencio, rodando poemas rotos. De piedra el verso, mi casa de piedra, impenetrable la piedra. Mi casa de piedra con un pozo de piedra en el patio interior de piedra. Desnuda las habitaciones interiores de la piedra, sin puerta ni cerradura. Mi casa de piedra y con cortina que trasluce el alma de la piedra. Mi padre de piedra, piedra, silencio, piedra, la perennidad áspera de la piedra. La piedra, mi padre, en la mano la piedra, mi padre tira la piedra, en el charco la piedra, salpica la piedra, rana la piedra, saltando en el charco la piedra. En Puebla de Guzmán, resistente la casa de piedra. Mi padre de piedra, piedra mi padre. ¿Cuánto tiempo llevo? Poquísimo. Yo bebo un poquito de agua ya. Camaleón blanco, visión sagrada. Yo vivo en el campo de Canela, Isla Canela. Está media destruida, pero aún quedan pequeñas cosas. No sé lo que va a durar. Aquí duran las cosas poco. Camaleón blanco, visión sagrada. Me quedé en blanco. No atinaba a ponerme los zapatos. Me quedé especie de desmayo blanco con pintitas rojas en la lengua. Abrí la ventana y el olor de las flores de retama me fusionaron por dentro. Entre febrero y marzo saltó la sorpresa. Sabiendo del saber camaleónico y de su estrategia de supervivencia, sabiendo de los dotes de infiltrado y de su lentitud vivencial, sabiendo sin saber de la transparencia vivificadora de la piel, de la contemplación. La mañana me deparó un sueño blanco en la almohada, la visión de un camaleón blanco columpiándose en el retamar, en ese espacio sin rostro en el espejo, donde o brota lo nuevo o se perpetúa la ceguera, la crueldad anónima de lo insufrible. Ahí, en el estallido de la flor, intenté plasmar la visión. En ese instante en el que el sol alumbra las hojas de la serenidad y las retamas respiran rumores de pájaro. Ahí hay poesía, camaleón blanco en flor, zarandeando las ramas del aire. Hay un cuaderno sin garabato, es un cuaderno muy serizote. Y termino. ¿Os imagináis una lectura sin aplauso? ¿Quién ha dicho sí? ¡Qué bella armonía! ¡Qué silencio tan vivo! ¿Os imagináis una lectura en la cual las palabras trenzaran hilos visibles con los versos y los versos convivieran desenfadados en el poema y el poema se pareciera a su autor y el autor consiguiera que las respiraciones de los asistentes a la lectura formaran parte del poema?
¿Os imagináis que al terminar la lectura se escuchara el canto de los pájaros festejando la venida de la lluvia? ¿Os los imagináis de verdad? Mejor el silencio que acoge que el aplauso que desconecta. Mejor vincularse que borrarse. Mejor, mejor, mejor. No se han enterado. Diga que no se han enterado. Bueno, el trabajo de Isaías, y no solo de Isaías, de otros muchos compañeros en esta aventura que comenzó hace tantos años, creo que se puede resumir en que en arte puedes hacer lo que quieras, está todo permitido, menos nombrar al capitalismo por su nombre. Cuando nombras al capitalismo por su nombre, empiezan los problemas. Con su nombre y apellido. Huelva. Hay sitios en las afueras de esta ciudad que jamás verás en un folleto turístico. Paisaje de escombros donde hierve estancada el agua de los colectores de las petroquímicas y se deslía hacia el mar el rojo veneno de las montañas de fosfoyesio. Tosen las chimeneas toneladas de gases tóxicos y cae polvo gris sobre la piel del mundo, levantada día tras día con más saña que el padrastro de un niño. También estallan en esta hora 1 millón de motores que vuelven a casa, signos de normalidad que no impiden que las enfermedades pulmonares arrasen con los viejos, dejen tocados a los recién nacidos o empañen de hollín mis pulmones, mis gafas, y se pone el sol, no sin una incierta belleza que hace aún más hiriente toda esta ruina que paga periódicos, políticos, libros de poesía y hasta la restauración de todos los santos y santuarios de esta ciudad antes de llevarse por delante a los que acuden a las procesiones. Espacios de desolación en otra mayor desolación por la que va cayendo lentamente la tarde. Cuando, al menos a mí, y supongo que también a vosotros pasa, si os dais un paseo por el monte o vais una tarde o una mañana a buscar setas a las dehesas de Extremadura, ¿no?, que es donde yo vivo, uno recita un mantra que dice: todavía es posible. Cuando vienes por la carretera de Extremadura llegando a Madrid, el mantra es: estamos perdidos. Nosotros los inocentes nos han tratado como a niños tanto tiempo, todo nos estaba permitido, solo teníamos que preocuparnos de consumir y divertirnos. En las tiendas siempre había más de lo que uno podía llevarse, todo estaba al alcance de la tarjeta de crédito, podías querer lo que no necesitabas, acumular maravillas perfectamente inútiles, ir al buffet libre, al todo incluido, al vuelo flexible. Gastábamos 4 veces más en perros y gatos que en ayuda al tercer mundo. Dios existía, se le podía tocar con la mano. Las mercancías tenían el don de lenguas y prometían ayudarnos, liberarnos, otorgarnos la gran felicidad paradisíaca. Las cosas resucitaban, la publicidad era nuestro evangelio, el supermercado nuestra iglesia, la televisión nuestro supremo sacerdote, Vivaldi la banda sonora de un spot de compresas. Ahora dicen los agoreros que la fiesta se ha acabado y por si acaso nos estamos bebiendo hasta los culos de los cubatas que vemos por ahí arrumbados. Queremos soluciones mágicas. Nunca habíamos tenido que pensar en nada, por eso los votábamos, para seguir siendo felices. Niños irresponsables y mimados, cuya única preocupación era elegir entre varias marcas de detergente. Nos dijeron que consumir era trabajar para la democracia, que el bien común era la suma de los intereses particulares y la riqueza la única fuente de derechos políticos y sociales. Y ahora
nos dejan solos. Y los niños perdidos quieren mercados, orden, vacunas, energía, antídotos, magia, emoción, puntos de referencia, seguir siendo la raza superior. No queremos nombrar el mal o buscar responsables, designar a los verdugos. No vaya a ser que los verdugos seamos nosotros. ¿De qué sirve poesía en el tiempo del desvelo? ¿Qué fueron las llamas del gueto de Varsovia al lado de los grandes incendios del siglo XX o el biocidio en ciernes del XXI? ¿En qué pradera finalmente calcinada terminará de desintegrarse como un monstruo del tiempo de los mamuts aquel viejo autobús escolar con un cartel de destino en el que podía leerse Furzur o tal vez I love it? ¿Dónde pensarán esconderse los que creen que tienen posibilidades de esconderse en alguna parte? ¿Qué podrá comprarse con 3 euros o unos códigos bancarios? ¿Tendrán alguna utilidad las sartenes de inducción, un módem, las corbatas? ¿Habrá Nueva Zelanda para los pies negros, los que limpian la mierda, sacuden las alfombras o recogen tomates? ¿Repartirán pan y peces en el monte Eremos como hace 2000 años? ¿Estará por fin la patria en el fondo de un plato de sopa? ¿Encajará una mano en otra y desenvolverán unidas el inextricable laberinto de la supervivencia? Cuando todos vaguemos sin norte, ¿habrá dejado de ser insulto mestizo, negro o gitano? ¿Qué quedará de lo vivo? ¿Fluirá el Danubio azul? ¿Cantará el mirlo en el retamar? ¿Algún publicista hablará de revolución? ¿Se oirá la música de las esferas con la misma nitidez que la oyó Kepler? ¿Cuánto valdrá una noche estrellada en la segunda quincena de julio? ¿Lucirán las jóvenes en las fiestas cintas, conchas y caracolillos, plumas, pinturas y tatuajes? ¿Qué hará falta aprender y qué recordar? Tenemos aún tiempo. Miro el reloj y toco la solidez que la lava del materialismo imprimió al tiempo, cuando todo se conjuró para que la realidad fuera una sucursal bancaria, una cristalera abarrotada y aturdida, un espejito del que era imposible apartar la mirada y que nos decía: tú vales mucho, pisa el acelerador, no te preocupes, nadie te va a pedir cuentas por nada. El poema era entonces pólvora mojada, lista de la compra, libro que nadie lee, indiferencia, herrumbre y bostezo. Mañana lo necesitaremos, cuando en el campamento base nos sentemos alrededor del fuego. Será puñado de luz, mapa del tesoro, abrigo y casa, tabla de salvación, fervor y obsequio. Sabremos recitarlo. Y voy a terminar con un poema: noche sin dueño, mañana sin amo. Aparco el Mehari bajo los pinos, siguiendo las instrucciones de los Apeiron. Despacio, más despacio. Quiero aterrizar sin hacerme daño. Está muy lejos tu corazón y muy cerca el espacio. Me asomo a la noche buscando en el cielo HD 209.458b. Un planeta con oxígeno y carbono en superficie a 150 años luz. Demasiado lejos para mudarnos cuando arrasemos este. Pero quién sabe, tal vez alguien encuentre la manera de dar el salto, aunque hasta que no necesitaran mano de obra abundante y barata, ¿para qué se iban a molestar en llevarnos? Tendremos que conformarnos con tratar de seguir mejorando nuestros hábitos politóxicos para resistir aquí, perfeccionar nuestra capacidad para comer mierda, aunque en esto los de Huelva ya somos unos fenómenos, homínidos desgajados de los sapiens, fijos. En cada inhalación, un onubense puede llegar a meterse por el buche 250 sustancias tóxicas diferentes y tan frescos. Así,
que por qué no ayudarnos con otras 4 o 5 más, aunque no estén fabricadas por las empresas del polo químico. No creo que sea muy dañino, al menos ninguna cajetilla de tabaco del Ministerio de Sanidad comenta que vivir en Huelva sea muy perjudicial para la salud. Así que sigamos entrenando porque me espera un verano salvaje. No dejemos que el desencanto salga a nuestro encuentro. Me asomo a la noche, veo a los míos. Todo lo que tenemos cabe en una bolsa de basura, pero estamos juntos en nuestros sueños eléctricos en medio de estas dunas que tampoco escaparán al capitalismo. ¿Dónde están aquí Deleuze, Hakim Bey, Toni Negri y López Petit? ¿Esto qué es? ¿Una zona autónoma, una multitud, un éxodo, un rizoma, una política nocturna o una rave sin pulsera ni pegatina que nadie sabe quién convocó, dispuesta a reventar la noche de deseos? ¿Por qué cuando late la vida nosotros la confundimos con palabras o con Amador Fernández Sabater? Pibas, birras, pelas, epanadiplosis, quiasmo, retruécano, polisíndeton. ¿En cuál de los dos versos te vas a quedar a vivir? Se puede vivir a lo loco, a lo necio, a lo Goldman Sachs, pero el dinero deja de tener valor cuando atraviesas la linde del bosque, cuando dejas atrás la ciudad, la estupidez, el látigo del consumo, los corazones de 20 duros. Me concentro en el mar, en la espuma gris que vomita sin parar. Los chavales de Espí se la tragarán dentro de unas horas como si fuera JB o Malibú con piña. Mientras, el aire fresco de la noche nos trae nuestras buenas muestras de dosis de cianuro, de amoníaco, de benceno que llega desde la refinería. Bailemos para que se mezclen bien con los cristales de M. Las luces blancas de las fábricas son tan bonitas que casi duelen. Parecen una estación espacial, una luna de cuarzo, un monumento a la economía. Dejemos que nuestros pies dibujen en la arena toda la indomable belleza que aún late y se estremece en nuestros corazones y que nunca nos atrevimos a tejer ni a imaginar. El capitalismo va, pero no sabe a dónde va. Se ha vuelto completamente pan, no futuro. Se come en segundos décadas de luchas. Si luchas, puedes perder. Pero si no luchas, estás perdido, a la intemperie del mercado donde por la mitad de precio han conseguido esclavizarnos el doble. Llámalo crisis, llámalo otros están aún peor, llámalo arrimar el hombro, llámalo miedo, pero empuja en silencio hacia adelante porque la máquina no puede parar. Nos van a privatizar hasta el flequillo, maquíllalo como quieras. Necesitamos un libro nuevo donde leernos diferentes. Necesitamos un desear no atrapado por la publicidad. Necesitamos no poner el reloj para mañana. Necesitamos retroceder hacia formas de vida no destructivas. Necesitamos dejar de ser nuestro propio enemigo. Pero el capitalismo es un gran maestro de ceremonias. Produce escasez, dietas, supermercados, miseria, trajes cosméticos, policías, accidentes laborales, pantallas, jornadas de 16 horas, muros de carga, resignación, silencio, cacerías humanas, blindados. Lo único que le podríamos robar legalmente es tiempo, pero no, mejor horas extras, destajos, contrato por obras y sevicias, cabecitas agachadas. El caso es que algo impensable se ha roto y ya todo es posible, aunque nos aferramos a la posibilidad más remota, que las cosas vuelvan a la normalidad. Nadie debería consolarnos por esta vida que llevamos. Deberían abofetearnos por esta vida que llevamos y deberíamos encontrar fuerzas en esas bofetadas para cambiar de vida. Yo hablo y yo me respondo, qué pobreza. ¿Dónde está el espejo que media entre los dos? ¿Cuándo se termina la edad de los errores? El delirio, el colirio, la vida se quemó, a pesar de los besos, de lo enamorados que estuvimos, de la tormenta constante que fue nuestra juventud. Si volviese toda esa inocencia, no sabría qué hacer con ella. Villa Kunterbund, ¿dónde estás con tu árbol del que brotaban botellas de refresco y barritas de chocolate? Las arenas de Libia, ¿dónde están? Pegajoso, transparente y brillante es el amor, me dices. En esta noche, cuando declaramos el estado de felicidad permanente, la ceremonia de la adoración de la vida, de la sed,
de los cuerpos desnudos que bailan bajo la luna, de las caricias que mañana no recordaremos. Por eso están aquí la poesía, los corazones que palpitan de verdad y el mundo constantemente falsificado. La era hippie ha muerto, me dices. Alguien cambió el LCD por el LCD, el viaje interior por un televisor con muebles del IKEA. Parece un chiste malo, pero es lo que hay. Hemos perdido el camino de vuelta a casa. Hemos perdido la estrella dorada. Seguimos luchando, pero nos equivocamos de lucha. Deberíamos tirar la toalla, la oficina, el ordenador, la depresión, el televisor, constatar que la vida pasa demasiado deprisa para tratar de entender este mundo donde no hay nada que entender y mucho de lo que dimitir. Nunca vamos a ser millonarios, ni zares del ladrillo, ni héroes deportivos, ni estrellas de cine o rock and roll, pero sí podríamos aspirar a que nuestras mañanas no tuvieran hambre. No merece la pena seguir alimentando esa afición, el ocaso de la clase media, la democracia de mentirijilla, el espectáculo constante con que falsifican la vida. Poseer es ser poseído, decía Duchamp, el gran respirador que, como Juan el Cama, estaba orgulloso de no haber trabajado nunca, porque trabajar cansa, es un problema que hace que el vivir sea un trabajo. Hay que tomarse en serio el oficio de vivir y tratar de sortear el problema del trabajo, del robo que es todo trabajo asalariado, de la muerte de la vida que esconde esa transacción. Y no deja de ser curioso que esa experiencia, que es común a casi todos los seres humanos, apenas haya dejado rastros en la poesía, que siga siendo un dolor del que nadie habla. Atrevámonos a vivir, atrevámonos a ser felices, conspiremos, ocupemos, autogestionemos nuestra vida, escribamos poesía para ella, no te rindas, todo está aún por imaginar y no hay libros de instrucciones para poder imaginarlo. Es el momento de la dimisión, el anonimato, la dispersión, la huelga humana. Busquemos los rastros de carmín, las miguitas de pan, la isla Tortuga. Qué hermoso será volver allí a dormir sin tormentos, sin preguntas, sin dilemas, completos en la felicidad del que sabe que no se ha equivocado. Desaparezcamos en el desierto entre camellos o donde se pierden las vías de un tren camino de San Miguel de Allende. Digamos la sagrada sílaba que contiene la vida. Digamos no, radical y democráticamente. Empecemos a decir no al tiempo de la muerte. Pongámonos al lado de la apropiación, la deriva, la constelación, la inversión, la desmaterialización, la deflación del yo, en la que tal vez aparezca algo realmente interesante. Imaginémoslo cuanto antes, porque pronto tal vez no quede nadie para imaginar, para entender este dolor. Amanecer sin amo, quédate en mi corazón. Gracias.